Bienvenidos a su iglesia, Iglesia Sunrise. Para los que no me conocen, mi nombre es Oscar Villalta, soy pastor, estoy en el campo de Banning y pues para los que no estuvieron el domingo pasado, quiero que reciban un cordial y caluroso saludo de parte de la congregación en Banning. Creo que me equivoqué en el número que di el domingo pasado. Quiero compartir que a partir de la Pascua comenzamos segundo servicio, 9 y 11 de la mañana, y para la gloria de Dios estamos llegando aproximadamente a las 130 personas para la gloria de Dios. Y quiero decirte que eso para nosotros es muy significante, porque cuando recibimos la obra en el año 2022, un 8 de agosto, estuvimos reunidos en el primer servicio 17 personas. Así que un año, 8 meses después, el Señor está haciendo su obra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, para los que nos acompañan también en línea, un cordial saludo y un fuerte abrazo. Para los que nos ven desde México, desde El Salvador o desde cualquier ciudad también vecina en California, un saludo y un fuerte abrazo. ¿Cómo están, iglesia? Bendecidos, gloria a Dios. ¿Estamos preparados para la palabra de hoy? Amén, gloria a Dios. Iglesia, hemos estado viendo el libro de los Hechos y hemos estado hablando de los inicios de la iglesia. En el primer capítulo hablamos de la importancia de la promesa del Padre y cómo su iglesia está fundamentada y descansa en el poder del Espíritu Santo. Tal como dije la semana pasada, por el Espíritu Santo es que Dios permite que su iglesia haga lo que hace. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra inteligencia. Claro, Dios nos utiliza, pero la iglesia descansa en el poder de Dios. Amén. Entonces, sin el Espíritu Santo, la iglesia no tendría la capacidad de ser testigos en Cristo. Y ni tú ni yo podríamos hacer lo que hacemos para el Señor si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros. Entonces, quiero hablarte del proceso que Dios a través el Hijo hace, escogiendo entonces a sus discípulos, preparándolos, caminando por 3 años con ellos. Luego de eso, cuando Él va a ascender a los cielos, hablamos de la promesa del Padre, pero ahora quiero hablarles de lo siguiente, que es, les da una identidad. Amén. Él les da una identidad. Hoy quiero enfocarme en lo que sería la identidad inicial de la iglesia, pero esa identidad que también tú y yo debemos de tener como hijos e hijas del Señor. Amén. Entonces, ¿cómo Dios transforma una identidad que era conocida o considerada como lo más bajo y la transforma a ser el pueblo escogido? Hermanos, la iglesia es llamada a vivir sin racismo, a vivir sin discriminación, a vivir también sin clasismo y a vivir en la humildad. Y es de eso que hoy te quiero hablar. Entonces comenzamos, iglesia. ¿Qué te parece si oramos para poner este tiempo en manos del Señor? Amén. Padre, te damos las gracias por estar en este lugar. Señor, tú conoces cada corazón, tú conoces a cada persona en este lugar. Conoces, Señor, si hay pensamientos que interrumpen, o Señor, conoces si hay piedras de tropiezo en nuestra cabeza que no permite que tu palabra llegue con claridad. Te pedimos, Señor, que la semilla que tú vas a esparcir el día de hoy no caiga a un lado del camino, Señor, ni caiga en pedregales, ni caiga, Señor, en medio de cizaña, sino que caiga en tierra fértil. Señor, tuya es la obra. Padre, tú conoces los corazones de cada uno de los que estamos en este lugar. Toma el pleno y total control de nuestras vidas y de nuestros corazones. Amén y amén. Hermanos, si es que en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 6, entonces habla la palabra diciendo, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué comenzamos entonces la palabra de esta forma, hermanos? Porque yo quiero decirte que los discípulos de Jesús, en su gran mayoría,
en el inicio de su ministerio, eran de la región de Galilea. Eran de la región de Galilea y ellos eran conocidos como los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Ellos eran de un movimiento nacionalista que trataban de liberar a Israel de la opresión de los gentiles. Para ponértelo más claro, trataban de liberarlos de la opresión romana. Entonces, para ser más específico, hermanos, ellos estaban luchando por su pueblo. Ellos tenían un anhelo y el anhelo era ver a su pueblo libre del yugo romano. Entonces, Jesús tenía apóstoles que eran considerados nexos muy pero muy importantes entre el pueblo, una minoría que estaba luchando por el pueblo judío. Y para darte un ejemplo, quiero mostrarte en Lucas 6, en el versículo 15, Lucas el doctor comienza hablando de algunos de sus discípulos y dice: Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo y Simón llamado el celote. Otros libros de procedencia apócrifa, es decir, que no están en el canon bíblico que nosotros utilizamos, nos dice que Judas el Iscariote, también llamado el sicario, era también un celote. Pero este no está claro, eso no está claro en el contexto bíblico, pero sí quiero mostrarte Hechos 5:37, en donde podemos ver algo de lo que te estoy mencionando. Hechos 5:37 dice, 5:36 dice: porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Y después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. En fin, hermano, lo que quiero decirte es que los discípulos tenían una identidad, tal como tú y yo la tenemos. Tal como tú y yo tenemos ideales, tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos peticiones. Ellos también tenían un deseo de ver algo que sucediera, y era que el pueblo de Israel ya no estuviera bajo el yugo romano. Entonces, en Hechos 1:6, volviendo, a pesar de que ellos estaban viendo a Cristo resucitado, a pesar de que ellos habían visto que Jesucristo había muerto en la cruz y había caminado 40 días resucitado y estaba haciendo milagros, siempre hubo alguno de ellos que levantó su mano y dijo: Señor, antes que te vayas y que asciendas a los cielos, yo quiero preguntarte algo. Entonces esa persona dijo: restaurarás el reino de Israel en este tiempo. ¿Y sabes qué? Yo no culpo a esa persona, porque había caminado 3 años con Jesucristo. Lo había visto reunir multitudes, 5,000 personas. Había visto multiplicar el pan y también el pescado. Los había alimentado. Hermanos, había visto sanar enfermos. Lo había visto hablar con gran autoridad con las personalidades políticas religiosas de la época. Entonces, tal como tú y yo en ocasiones hemos visto en medio de su iglesia que alguien viene, se postra delante del Señor, abre su corazón y le dice: Señor, vengo desesperado, necesito una respuesta para mi vida y hoy traigo esta petición delante de ti. El Señor viene, obra, gloria a Dios. Así como nosotros lo hemos visto en ocasiones que Dios obra en muchas personas, en muchas ocasiones nosotros seremos los que venimos delante de Él, porque hemos escuchado y hemos visto los testimonios. Entonces esta persona que dice: Señor, vas a liberar el reino, entonces al reino de Israel en este tiempo, hermanos, era por lo que estaba viendo. Y recordemos también que Cristo era considerado el ungido, el elegido, el Mesías. Entonces, cuando ve que hacía lo que hacía, sale un deseo de lo profundo del ser de esta persona. Hermanos, Jesucristo responde con mucha misericordia en Hechos 1:7 y le dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso
en su sola potestad. Y hermanos, déjenme decirles que puedo identificarme totalmente, porque yo también he venido delante del Señor pidiendo milagros. He venido delante del Señor pidiéndole que haga la obra en mis hijos o en mi hija. He venido delante del Señor pidiendo que obre en nuestras familias, en nuestros corazones. ¿O cuántos no hemos venido orando en algunas ocasiones por salud? ¿Cuántos no hemos venido orando por enfermedad? ¿Cuántos no hemos orado al Señor por finanzas o por un trabajo mejor? ¿O cuántos no hemos orado también por situaciones migratorias? ¿Cuántos no hemos orado porque necesitamos ver la mano de Dios urgentemente? Entonces, ¿acaso este discípulo estaba pidiendo algo malo? Claro que no. Solamente quería ver a sus familias caminar libres, sin soldados romanos. Y él quería también dejar de pagar impuestos porque estaba sangrando su bolsa. ¿Acaso tú y yo entonces hemos pedido algo malo para nuestras familias? En absoluto. Pero Jesucristo viene y responde con misericordia. Entonces le dice, lleno de misericordia, en el versículo 8, que no es, en el versículo 7, que no es la voluntad en ese momento de conocer las razones de la potestad del Padre, pero sí le habla de algo muy pero muy especial, y es la identidad que nosotros como iglesia y ellos también en su tiempo recibieron. Hechos 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo lo que hace, hermanos, es reenfocar inmediatamente los pensamientos de sus discípulos, traerlos nuevamente a la importancia de que vivamos entonces llenos del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, podemos tener 1000 necesidades en este momento, pero cuando nosotros venimos delante de Dios, Él ya conoce nuestras necesidades, pero el Espíritu Santo nos conforta y nos alienta que a pesar de cada una de las necesidades o peticiones que tengamos, nosotros estemos confiados que debemos de caminar, de seguir adelante, porque Él en su tiempo hará la obra preciosa en nuestras vidas. Amén. La iglesia necesita enfocarse en vivir dándole el trono de sus corazones o de nuestros corazones al Señor. Amén. La iglesia debe de enfocarse no en las capacidades que nosotros tengamos, ni en las necesidades. Cuando vivimos en el Señor, Él va a bendecir por añadidura. Amén. Entonces Jesucristo lo que hace es que los trae nuevamente a la importancia de que ellos tengan una identidad, y que esa identidad sea en el amor de Él, pero también en el fluir y en el mover del Espíritu Santo. Los vuelve al significado del sacrificio que Él hizo, que es morir en la cruz, resucitar al tercer día. Y hoy, hermanos, nosotros también tenemos salvación. Entonces Jesús les da una respuesta llena de misericordia a estos varones galileos que tenían una identidad que está por encima. Esa identidad de la que Él habla en Hechos 1:8 está por encima de cualquier cosa, de cualquier pensamiento, de cualquier deseo. Es una identidad que tiene un fundamento único e inigualable, y ese fundamento es la muerte del Hijo y la resurrección al tercer día. Amén. Entonces, yo quiero decirte que todos en este lugar, si yo te pregunto quién tú eres, tú me responderás con tu nombre, lógicamente, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es que tu nombre para ti significa mucho. Probablemente, yo quiero contarte, quiero abrirte mi corazón, mi segundo nombre no me gusta, hermano. Ojalá que mi abuelo y mi papá no me estén viendo desde El Salvador, pero a mí me pusieron Oscar y mi segundo nombre es Isidro. ¿Por qué? Porque mi abuelo nació en el día de un santo llamado Isidro Labrador. Pero sabes, eso me da identidad. Sí, me da identidad.
me identifico rápidamente con quien mi abuelo es. ¿Sabes por qué? Mi abuelo era labrador del campo. Él trabajaba la tierra, araba el campo, tenía caballos, podía montar mulas, podía hacer todo, ordeñaba vacas. Igual yo digo, gloria a Dios. Mi familia, pues algunos dicen, era de rancho, ¿eh? Bueno, nosotros decimos del campo. Y rápidamente me identifico. Estos discípulos, al decir que eran galileos, rápidamente podían identificar y decir quiénes ellos eran. Rápidamente, el decir que ellos eran galileos venía a su mente y a su corazón por lo que ellos estaban luchando. Venía a su mente y a su corazón el motivo por el que ellos también estaban siguiendo a Cristo. Pensaban que era un libertador y gloria a Dios por eso, pero el Señor los terminó utilizando. Y en Hechos 1:9 dice que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hermanos, es aquí donde comienza la identidad puesta a la iglesia primitiva. Cuando Él viene y les deja. Y quiero decirte que este trazo o este trozo de la palabra me emociona. Porque la iglesia puede conocer quién es o el poder que tiene el Espíritu Santo cuando nuestras facultades humanas, como nuestra inteligencia y nuestro razonamiento acaba. Cuando nuestros planes terminan. Hermanos, ¿cuántos no hemos pasado por situaciones en donde tenemos que tocar fondo para venir y arrodillarnos delante del Señor? Es ahí donde nuestra identidad, yo, Oscar, termino mis fuerzas, las pongo delante de ti porque solo tú puedes obrar, solo tú puedes hacer. Y viendo ellos entonces que Jesucristo es llevado a los cielos y es alzado, le recibe una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, antes su identidad era caminar con Jesús físicamente, pero ahora había una nueva forma en cómo ellos iban a caminar y era bajo la llenura del Espíritu Santo. Iglesia, nosotros estamos llamados no a caminar por vista, sino por fe y en fidelidad. ¿Y qué es la fe? ¿Es la certeza de lo que se espera? ¿Sí? ¿Y la convicción de lo que qué? Hermanos, la iglesia debe de caminar por vista, no por vista, sino por fe y fidelidad. Entonces los discípulos estaban enfrentando a una nueva dirección y era quitar sus anhelos, sus deseos y ser llenos del Espíritu Santo. Ahora en Hechos 1, en el versículo 10, dice la palabra: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones que con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y hermanos, ¿por qué es importante esta frase de varones galileos? Porque, hermanos, esta expresión, créemelo o no, para ellos resonó en sus corazones. Créemelo o no, esa frase para ellos probablemente les hizo recordar que ellos también tenían anhelos, tenían agendas, querían alcanzar alcanzar sus propósitos, liberar al pueblo de Israel del yugo. Y mira, y para que tengas unos ejemplos de lo que estoy hablando, de lo que significaba ser Galileo, quiero que vayamos a Juan en el capítulo 1, en el versículo 43. Voy a leer rápidamente. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Acá vamos a saltar hasta el versículo 46. Decimos: Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Ven y ve. Hermanos, probablemente en nuestras vidas estemos llenos de circunstancias difíciles y nosotros nos estemos preguntando si de esa circunstancia difícil pueda salir algo bueno.
Hermanos, a veces vemos a nuestros hijos o a nuestras hijas y estamos caminando con ellos en situaciones difíciles y podemos decir, y a veces decimos en nosotros mismos: Señor, ¿cómo te vas a glorificar en esta forma? O en mis hijos, ¿de qué forma te vas a glorificar? A veces, hermanos, hemos venido a este país esperando que Dios cumpla nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros propósitos, y al contrario de ir bien, hermanos, hemos luchado y probablemente nuestra situación no está tan bien como lo esperaríamos. ¿O qué tal cuando nos casamos y inesperadamente hay separación, hay divorcio o hay situaciones difíciles y decimos: Señor, ¿acaso de esta separación puede haber algo bueno? Ahora yo quiero repetirte lo que dijo Felipe: ven y mira. Cuando nosotros como iglesia ponemos al Señor en medio de toda situación, el Señor se glorifica en medio de ellas. No importa si es un proceso migratorio el que estás luchando el día de hoy. No importa si es en enfermedad. No importa si estás luchando con tus hijos, con tus hijas. No importa si estás en una situación financiera difícil. Pon al Señor en medio de toda circunstancia y todo problema y verás lo que es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, dando dirección, abriendo puertas, cerrando puertas, quitando y moviendo, haciendo, construyendo para hacer la voluntad y su plan perfecto. Amén. ¿Está conmigo, iglesia? Al conocer entonces a Jesús, los discípulos pudieron entender que Él era el Mesías. Pero yo quiero decirte algo, iglesia: tu lugar de origen no determina la identidad que Dios tiene para ti. No importa si tú eres nacido acá, si eres segunda generación, si eres primera. No importa si tú vienes de Colombia, de El Salvador, de Nicaragua. No importa si dicen pues que los salvadoreños somos los más guapos. Gloria a Dios por eso, hermano. O que hacemos las mejores comidas. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Pero la identidad de Cristo en la iglesia no depende de nada de eso. La identidad de Cristo depende de la muerte que Él sufrió en la cruz del Calvario, pero que resucitó al tercer día para darnos esperanza, para darnos salvación. De eso depende nuestra identidad. Amén. Si vas a darle palmas, dáselas fuertes, que son para Él, iglesia. Tu familia de origen tampoco determina la identidad que Dios tiene para ti. La identidad que nosotros como iglesia tenemos va más allá de quienes nosotros terrenalmente hemos sido. Amén. Y de esto puedo hablarte muy bien, porque hace casi 5 años, el 25 de agosto del año 2019, a eso de las 6 de la tarde, estaba aterrizando acá en los Estados Unidos. Venía como un celote yo, con mi agenda bien plantada, ¿sí? Con mis objetivos bien enumerados, con todo ya planificado. Y créeme, que ya conocía al Señor porque lo acepté a los 18 años. Créeme que había involucrado a Dios en todo lo que yo podía. Créeme que había pedido la voluntad de Él para mi vida en todo lo que estaba sucediendo. Pero desde que puse el pie acá en este país, en Estados Unidos, yo dije: gloria a Dios. Aquí viene pues, ¿verdad? Este celote que quiere pues cumplir sus ideales y transformar su vida y cumplir el sueño americano. Mis hermanos, yo quiero decirte que yo venía con mucho ego en mi corazón. Traía 2 maletas, pues traía parte de mi ropa, pero traía como unas 5 maletas de orgullo y de ego, hermano. Claro que sí. Y un par de pupusas también envueltas. Hermanos, para la gloria de Dios, cuando yo vine, ya venía graduado de la carrera de medicina. 8 años estudié en mi país, 3 años en una maestría en salud pública. Y yo dije: ya se hizo, aprendo el inglés. Y pues nos acreditamos y empezamos a dar el 100 para cumplir el sueño de ser un médico.
para la honra de Dios, decía yo, ¿eh? Cuando me enteré, hermanos, que lo que yo estaba haciendo era la misma pregunta que uno de los discípulos hizo. ¿Será, Señor, que puedo cumplir el sueño de ser un médico acá en los Estados Unidos? Pero el Señor me respondió y me dijo, ¿sabes qué? Solo a Dios le corresponden las razones y está en la potestad de Él. Sí. He podido ver la misericordia de Dios trabajando duramente. Horas de la noche, horas de la madrugada, tal como tú lo haces. En momentos de frustración, tirado en mi cuarto, diciéndole, Señor, este es el sueño americano. He podido ver también la mano de Dios obrando en el hospital cuando mi hijo nació. Gloria a Dios. Lejos de mi familia, solo con mis 2 suegros a la par mía, mi esposa. Pero en todo este tiempo yo he podido corroborar lo que la palabra de Dios nos dijo en Juan 1:46. Ven y ve. Ven y mira. Yo quiero invitarte el día de hoy a que tú compruebes lo que Dios puede hacer en ti y en mí cuando nosotros damos el primer paso para buscarle. Yo quiero decirte que no ha sido fácil y tal vez para ti no está siendo fácil en este momento. Para nadie ha sido fácil venir hasta el día de hoy, hermanos, como un título en nuestra cabeza, que probablemente sea inmigrante, o probablemente sea separación, o probablemente sea divorcio, o probablemente sea finanza, o probablemente, no sé cuál es el título que tú tengas en tu corazón, como ellos tenían el título de ser galileos, personas iletradas, personas que eran del estrato más bajo del pueblo judío, personas que trabajaban, hacían trabajos físicos de pesca y otras cosas. Hermanos, pero en ellos el Señor se glorificó. En ellos el Señor puso su plan, pero puso la identidad, y esa identidad es a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Iglesia, ven y ve. No te detengas. No te detengas aunque las cosas estén difíciles. No te detengas. No dependemos de nuestras fuerzas, dependemos del poder y de la gloria de nuestro Salvador. No te detengas, iglesia, no te detengas. Es por eso que te digo que tu lugar de origen no determina la identidad que Dios tiene para ti. Que tu familia de origen no determina la identidad que Dios tiene para ti. Hermano, hermana, sé que hay unos colegas también acá que son médicos. Quiero decirte que para mí fue difícil reconocer que lo que el Señor había hecho en mi vida durante 11 años lo tenía que tirar a la basura. Pero lo entendí a través del poder del Espíritu Santo en mi corazón. Probablemente en tu corazón esté el título de alcohólico, de drogadicto, de separación. No, yo no lo sé, iglesia, pero Dios puede hacer la obra en nosotros. Solamente necesitamos que vengamos y lo comprobemos. Juan 7 en el versículo 40, sigo hablando de Galilea, dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dicen las Escrituras que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces había disensión entre la gente a causa de él. Algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno echó mano. Hermanos, yo quiero decirte que en nosotros su iglesia, el Espíritu Santo de Dios puede hacer muchas cosas. Mira Isaías 9, del 1 al 2, nos dice: mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia.
tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hermanos, el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. El Señor está con su iglesia. Dale palmas. El Señor quiere hacer una obra preciosa en su iglesia. No importa quién tú piensas que tú eres, quién tú eres. Porque algunos dicen que pues nosotros somos los que dicen de nosotros y lo que nosotros pensamos que somos. No importa lo que la gente diga de quién tú eres. Lo que importa es la identidad que Cristo quiere poner en nosotros. Amén. Una iglesia que seamos llenas del poder del Espíritu Santo. Entonces, Marcos 14:70 me dice, pero él negó otra vez, habla de Pedro, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Hermanos, hay ocasiones que parece que nos llueve sobre mojado, amén. Porque tenemos situaciones personales, tenemos problemas, pero de repente pues estamos en apuros y venimos, vamos a buscar un trabajo y nos dicen, bueno, necesitamos a alguien bilingüe. ¿Usted es full bilingüe? Y pues, no, yo lo chapuceo apenas. Bueno, y pareciera que estamos en problemados, nuestra nacionalidad también nos apunta que, ay Señor, y hermanos, pareciera que hay tantas situaciones que nosotros experimentamos que no podemos o no podríamos ver al Señor caminar. Yo quiero decirte que Pedro en este momento estaba caminando tras la culpa de haber negado 3 veces al Señor, pero también tras el sentimiento de que iba a ser apresado y que pues estaba en peligro su vida. Pero ese mismo Pedro, hermanos, en Hechos 2, en el versículo 5, mira lo que dice. Moraban entonces, dice, en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y echó, dice, este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que estos hablan? Versículo 8, siempre en el capítulo 2, dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos que residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Lo que Dios estaba haciendo en su iglesia era que aquel que necesitaba el Señor le estaba preparando, le había dado una identidad. No era una identidad que está en nuestras fuerzas humanas, sino era una identidad que provenía del poder y la gloria del Espíritu Santo, iglesia. Y dice en el versículo 12 que estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Versículo 13, mas otros burlándose decían, estás llenos de mosto. Iglesia, yo quiero decirte algo, que acá en medio de nosotros hay personas que en sí, que gloria a Dios para los que son bilingües, hermanos, pero algunos que no hablamos ni una pizca de inglés y a veces medio la chapuceamos, ¿ok? Y decimos yes sir y pues decimos thank you and you and very welcome y algunas veces se nos salen algunas cosas, pero yo quiero decirte algo, que de aquel nicaragüense, de aquel salvadoreño, de aquel mexicano, no es ese el mexicano que andaba pues pidiendo oración, gloria a Dios, sí, mira dónde el Señor lo tiene. No es ese salvadoreño que dice que vino de doctor y anda con esas sus cosas que, sí, gloria a Dios, el Señor pues para la gloria del Señor lo está usando. No es ese por el que oramos, que estaba en un proceso de alcoholismo. Sí, el Señor lo rescató y ahora está en Celebremos la Recuperación.
No es ese hermano que no, ni me acuerdo del Estado de México donde venía, pero hacía unas gorditas muy ricas, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí. No es ese el que estaba desanimado y frustrado porque su proceso migratorio iba mal. Para la gloria de Dios, sí, pero ya el Señor ajustó todo lo que tenía que ajustar. Lo mismo estaba pasando con los discípulos, hermanos. ¿No son esos los galileos? Sí, los iletrados, sí, gloria a Dios, ellos son. Los que nadie daba nada por ellos, sí, ellos son, para la gloria de Dios, ellos eran, iglesia. Hechos 1, versículo 11, y dice la palabra, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, yo quiero decirte que hay algo más importante que mis anhelos y mis deseos. Por misericordia de Dios yo pude entenderlo. Y pude entender lo que yo puedo decirte hoy, que pude entender es que Jesucristo vendrá por segunda vez por su iglesia. Y que no hay nada más hermoso que esperar en medio de luchas y batallas, confiando en que Él es nuestro Salvador. Y que el Espíritu Santo está en nosotros y nos da ánimo, nos conforta, nos anhela, guía nuestros pasos. En Hechos 2:15 dice, porque estos no estaban ebrios, como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Versículo 17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo. Lo que me encanta de esta palabra es que la bendición no es individual, sino que alcanza nuestra descendencia. Amén. Y yo no sé si tú, el día de hoy, como yo, tenga una petición muy especial. Yo estoy orando fervientemente por mis hijos, para que ellos también puedan entender que más allá de ser un Galileo, debemos de ser hijos e hijas de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo. Que más allá de nuestros ideales, de nuestros sueños, de nuestras metas, de nuestros objetivos personales, es más importante que nosotros cumplamos el plan de Cristo como iglesia, el plan de nuestro Señor Jesucristo para nosotros como iglesia. Óyeme bien, iglesia, en Hechos 1:11, cuando los ángeles vienen y suben y dicen, varones galileos, ¿por qué estás mirando? Yo quiero decirte que no mires a tu alrededor, solo enfócate en el poder y la majestad de Dios en tu vida. Él puede darnos la dirección de lo que debemos hacer. Primera de Juan 4:10, y con esto termino, dice, en esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Voy a pedirte que nos podamos poner en pie, iglesia. Voy a pedir a mis hermanos de oración que puedan pasar al frente y también a mis hermanos de diezmos y ofrendas que puedan prepararse en la parte de atrás. Y vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu provisión. Gracias por nuestras alacenas que permanecen con lo necesario, Señor. Gracias, Señor, por nuestros trabajos. Y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de ganarnos la vida, Señor. Padre, te pedimos que tú cumplas tu plan, Señor, incluso en nuestras finanzas, Padre, porque de ti proviene todo. Bendice al dador alegre, Señor. Bendice a tu iglesia.